Pues buenas tardes a todos y bienvenidos a todas las personas que nos acompañan el día de hoy para esta sesión en línea del grupo de apoyo Haroldo. Mi nombre es José Miguel Ceballos Pinto, soy licenciado en gerontología y actual presidente de la Asociación Civil Alzheimer del Sureste. Para los que no nos conocen, nosotros somos una asociación civil que nos encontramos en la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Y bueno, hoy jueves 28 de mayo del 2020 tenemos nuestra siguiente sesión en línea del grupo de apoyo Haroldo, que estas sesiones nosotros las tenemos generalmente el cuarto jueves de cada mes. Y en esta ocasión, pues nos toca presentar un tema que es el de riesgos nutricionales y su identificación en pacientes con demencia, que va a estar a cargo del nutriólogo maestro en ciencias, Luis González Franco. En esta ocasión nos decidimos en darle continuidad al grupo de apoyo con una temática relacionada con la alimentación y con la nutrición, porque es un tema fundamental para abordar cuando hablamos de las demencias. El comer y tener una buena alimentación es parte esencial de nuestra vida diaria y es importante para todos, y no menos importante para las personas con demencia. Sin embargo, es un área que no ha sido muy estudiada y tampoco muy desarrollada y un poco descuidada con estas enfermedades en comparación con otras áreas de intervención de las demencias, donde se ha estudiado un poco más. Y este tema es muy importante porque ciertamente existe un vínculo entre nutrición y la calidad de vida en todas las personas, y no es la excepción en las personas con algún tipo de demencia. Rápidamente, la dinámica de la sesión va a estar dividida en dos partes. Primero, el invitado Luis González Franco nos va a dar la presentación del tema, y posteriormente vamos a tener un espacio para preguntas y para respuestas. Si gustan hacernos algún comentario o alguna pregunta durante la sesión, nos pueden escribir en el chat que aparece en la parte inferior de la pantalla. Y al finalizar la sesión, pues le vamos a dar lectura a estas preguntas o los comentarios. Durante la presentación vamos a mantener los micrófonos apagados, y el tener encendido el video pues es algo opcional. Y ya para comenzar con el tema, me permito leer una pequeña reseña sobre el invitado que nos acompaña el día de hoy. Su nombre es Luis Ricardo González Franco, es licenciado en nutrición por la Universidad Autónoma de Querétaro, maestro en ciencias por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo AC, académico en la formación de profesionales de la salud con más de 25 años de trayectoria, instructor en 11 cursos, talleres y asignaturas a nivel licenciatura y posgrado relacionados con el cuidado del adulto mayor. Es conferencista en temas relacionados con el cuidado nutricional del adulto mayor del 2011 a la fecha, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán del 2014 a la fecha. Es miembro asociado de la filial Yucatán de la Asociación Mexicana de Gerontología y Geriatría AC. Es profesor investigador por la Universidad Autónoma de Yucatán ante la Red para el Tratamiento y la Prevención de la Obesidad perteneciente del CONACYT, nutriólogo en consulta privada y fundador de Consultoría en Nutrición SJR de 1995 a la fecha, que está enfocada en el cuidado del paciente geriátrico en consulta y también de forma domiciliar. Y tiene varias publicaciones relacionadas en los últimos años, como coautor de diferentes capítulos en algunos libros, como la evaluación del estado nutricional en el ciclo vital humano. Es autor de capítulos de factores nutricionales relacionados con el Alzheimer, en Entendiendo el Alzheimer, que es una guía para el cuidador. También es coautor del capítulo de un libro para una guía que es Entendiendo al paciente con enfermedad de Parkinson, entre otros. Y ya después de esta pequeña reseña y esta pequeña introducción
de nuestro invitado. Ahora sí, sin más preámbulo, Luis, te cedo la palabra. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Gracias, José Miguel. Gracias a todos por los asistentes, por tomarse este tiempo. Y pues bueno, vamos a hablar de, como ya lo comentó José Miguel, vamos a hablar en esta primera parte de los aspectos nutricionales. Y cuando hablamos de aspectos nutricionales, en algún momento nos va a llevar a la parte de alimentación, pero esa la hemos estado desarrollando también para poderla abordar de manera específica en la sesión de junio. Ahorita les quiero hablar de lo que es específicamente qué es lo que puede poner en riesgo la condición nutricional. Y la condición nutricional es una parte fundamental de la salud en general de cualquier persona. Entonces, por eso de ahí nos vamos a iniciar esta parte. Y bueno, el Alzheimer como tal, si bien no es totalmente considerada una enfermedad geriátrica, pues la realidad es que en la mayoría de los casos los pacientes ya son adultos mayores quienes la desarrollan o las etapas más evidentes. Ciertamente cuando hablamos de la atención en adultos mayores, pues hay varios aspectos que saltan a la vista que son muy importantes. De hecho, si ustedes ven esta primera lámina, el primer punto donde tenemos que trabajar los cuidadores o el personal de salud que trabaja con paciente geriátrico, es en este deterioro cognitivo, ¿sí? Que se puede manifestar como Alzheimer, como diferentes tipos de deterioros, dependiendo de las regiones del cerebro donde se presentan el daño. Y acompañado a esto, pues hay toda una serie de limitaciones o complicaciones que se generan, donde hay reducción de la capacidad de movimiento, donde también los procesos de depresión pueden estar presentes cuando se considera que hay situaciones que afectan la calidad de vida, la comunicación con la familia, el dejar un trabajo. Hay muchos factores que pueden estar presentes. Bien, hay otros elementos como puede ser la fragilidad, que esto se considera una precondición para muchas enfermedades, ¿sí? Y lo que se conoce como sarcopenia, que lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero que tiene que ver principalmente con la disminución en la reposición de tejido muscular en el cuerpo. Y esto es un problema, puede ser un problema para la salud de cualquier persona. Hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Como es los cuidados, cómo se puede mantener o preservar el mayor tiempo posible las funciones corporales y que esto nos permita, pues, tener una mejor calidad de vida, ¿no? Y esto ha habido estudios donde se habla de la hormona de crecimiento como una herramienta que pudiera ser una forma de prevención o de mejora de la condición. El impacto de las enfermedades cardiovasculares. Hoy en día escuchamos que buena parte de la causa de las complicaciones en México con los pacientes con COVID son justamente las enfermedades cardiovasculares, y donde más se manifiesta donde ya hay un daño habitualmente es en las personas de edad más avanzada. Aquí la parte del sistema inmune tiene mucho que ver con lo que es la condición nutricional. Un paciente o una persona con inmunodepresión, es decir, con poca respuesta inmune, pues tiene más facilidad de desarrollar infecciones, enfermedades, o que éstas tarden más en ser atendidas o curadas. Y bueno, aquí hay muchos aspectos como es también los sistemas de atención geriátrica, que no solamente son estos que pudieran ser esquemas ya formales de atención, ¿no? El sistema de atención geriátrica mucho tiene que ver también con la familia, ¿sí? Con lo que se da en casa. Y bueno, entre otros, pues hay otro aspecto importante que tiene que ver con estos 10 elementos importantes de la atención geriátrica, y dejé para el final justamente el de la nutrición, ¿sí? El de la nutrición en el adulto mayor, pues bueno, son varios elementos que hay que tomar en cuenta. Y la primera es que durante la etapa de la juventud, pues estamos muy preocupados por mantener un peso, por incluso reducirlo, ¿sí? Pero cuando llega la etapa del adulto mayor, sobre todo cuando ya rebasan la etapa de los 70 años, hay quienes dicen cuando ya pasaron al séptimo piso, entendemos que la pérdida de peso ya no es un factor necesariamente deseable. Aquí podemos tener un problema de pérdida de peso
no intencional, ¿sí? Las causas pueden ser hábitos de alimentación alterados, es decir, de lo que habitualmente una persona estaba acostumbrada a consumir en sus diferentes horarios y en los días festivos, etcétera. Hay que tener en cuenta elementos como lo es la salud bucal, donde ciertamente, pues el que tengamos todas nuestras piezas completas, funcionando, sin deterioro, sin caries, pues obviamente esto favorece a un mejor proceso digestivo, ¿no? La masticación, la trituración de los alimentos es importante. Si hay pérdida de peso, si hay reducción en la alimentación, se presenta esto que se le conoce como hiporexia. Hiporexia es la reducción en el apetito manifiesto. Este es como pariente de la anorexia, nada más que, bueno, con diferentes causas a las que conocemos en la población joven o adolescente. Y bueno, las enfermedades crónicas no transmisibles de las que ya les había comentado, en donde ciertamente no es lo mismo tener diabetes a los 35 años que diabetes a los 60 años, donde a lo mejor quizás ya hay un avance de 15, 20 años con deterioros funcionales, es decir, la enfermedad es muy, muy diferente en la forma de abordaje en una persona que recién acaba de desarrollar o tiene un diagnóstico reciente de una de estas enfermedades a quien ya tiene tratamiento por muchos años. Y normalmente como el proceso digestivo en condiciones normales por el envejecimiento empieza a ser un poco menos eficiente, ¿sí? Puede haber riesgo de deficiencias nutricionales, algunas vitaminas del complejo B, algunos minerales como el zinc, como el calcio, como el magnesio, pero bueno, aquí vamos a ir hablando de cuáles son esos riesgos. Para los que no están muy enterados o muy al tanto de qué es la enfermedad de Alzheimer, en este caso, bueno, entendemos como un deterioro en las estructuras del cerebro, ¿sí? Y dependiendo de las estructuras que se empiezan a dañar, esto quiere decir, tenemos el cerebro desde la zona de la corteza, la zona más interna, ¿sí? Y dependiendo de cada área que puede empezar a deteriorarse, son esas las funciones que pueden estar alteradas. Es decir, no siempre hay un patrón único de cómo una enfermedad como el Alzheimer se va a presentar en cada persona. Puede haber diferentes pérdidas que se notan al inicio o se notan en las etapas más avanzadas. Aquí, como dice la definición, bueno, es una alteración debida a una degeneración, ¿sí? Del tejido neuronal. El periodo en el que este deterioro se puede presentar puede ser mucho más largo, suficientemente largo para no darnos cuenta de este daño hasta que ya las manifestaciones son muy claras. Y esto puede ser 10 años o más incluso. ¿Okay? Y bueno, ¿cómo estamos en cuanto a la enfermedad de Alzheimer a nivel nacional? No es fácil, les comento, encontrar o tener a la mano los datos más recientes. Hay algún reporte a nivel Gobierno de México donde se hablaba de cerca de 800,000 personas en todo el país, ¿sí? Donde la mayoría eran mujeres. Y que bueno, se esperaban o las proyecciones hablaban del 2030, pero ya para el 2030 nos falta menos, ¿no? Nos faltan un poquito menos de 10 años, ¿no? Y se esperaba un crecimiento casi al doble. En Yucatán igual no hay mucha información y cuando se llega a diagnosticar en una persona, pues no es una enfermedad de la cual los familiares hablen mucho con los conocidos. Entonces, bueno, ¿cómo se han ido reportando? A veces son por datos muy específicos de las instituciones de salud y es difícil compilar esta información de manera fiable. Entonces, bueno, dependiendo de las fuentes podemos encontrar números distintos, pero sí es una enfermedad que se está presentando, sí, en pacientes principalmente geriátricos, pero también empezamos a ver en personas con estos síntomas antes de que lleguen a la etapa de adulto mayor, es decir, antes de los 60. Y bueno, siempre cuando hablamos de este tema y se trata de lo que es cuidado a los familiares, me gusta presentar estas dos imágenes. Y bueno, si ven aquí, pues esta es una imagen que habla mucho de lo que es
la manifestación de amor y cuidado a una persona, ¿no? Pero en este caso como que estamos más acostumbrados, o sea, la lactancia, se habla mucho de ella, que es una cuestión muy importante para la salud y para poder tener un desarrollo adecuado. Pero bueno, si vemos esta otra imagen, a lo mejor esta no estamos muy acostumbrados a verla. Y esta nos habla en este caso es el señor que carga a la mujer ya adulta mayor, pues es su madre. Entonces, aquí él pues se encarga de darle la alimentación cuando ella ya no es capaz de alimentarse por sí misma, ¿no? Y este tipo de acto a veces nos cuesta más trabajo entenderlo y verlo todavía en nuestra sociedad actual, ¿sí? Y bueno, desde la parte de la nutrición, ¿sí? Puesto que hasta el momento ha sido difícil poder explicar la manera o el ABC de cómo se desarrolla. Yo les voy a hablar un poco de la parte nutricional, de cuáles serían los datos que nos pueden ayudar a sospechar en una persona si puede empezar a desarrollar la enfermedad, ¿sí? Y hay algunos signos de alerta que les quiero comentar, como es precisamente la alimentación, ¿sí? Ahora que estamos en casa, que estamos en un confinamiento, pues es más fácil si tenemos a en casa, darnos en cuanto a su patrón de alimentación, sobre todo si disminuye, ¿sí? Las causas de que deje de comer o que coma menos pueden ser muchas y en este caso podemos hablar que a lo mejor la persona olvida, ¿sí? Que ya comió o olvida que a determinada hora va a comer y entonces tenemos que estar muy al pendiente de estos aspectos, ¿no? La medicación hay que identificar porque hay medicamentos que pueden dar lo que se conoce como una saciedad temprana o la reducción del apetito, ¿sí? O puede generar molestias digestivas. Esto obviamente también, si no tenemos en cuenta los posibles efectos secundarios de la medicación, entonces tenemos que estar muy al pendiente para ver si estos medicamentos no alteran ese patrón de alimentación. En donde ha habido o hay antecedente de consumo de alcohol, el consumo consecuente de alcohol constante nos puede generar un problema de desequilibrio en cuanto a la alimentación, ¿sí? Y esto es en general en cualquier grupo de población. Una persona que consume mucho alcohol, pues es una persona que va a tener un problema en cuanto a la organización o al consumo adecuado en cantidad y en tiempo de los alimentos. Cuando la persona ya empieza a tener dependencia, las dependencias son físicas, son por muchas causas, desde una persona que tiene alguna fractura o alguna lesión o alguna malformación en miembros inferiores que le impide movilizarse o le impide ser independiente para muchas cuestiones, ¿sí? Si hay alteraciones en la conducta, y esto lo podemos ver, bueno, ya con personas que por necesidad o por prescripción médica requieren tener un tratamiento de antipsicóticos o de medicamentos que van a controlar de alguna manera la conducta. ¿Uh? En este momento de crisis, bueno, en las familias donde hay personas que se quedan sin empleo o muchas veces pues esto afecta a lo que es la economía familiar y la compra de los alimentos. Y esto ya de antemano implica un problema. ¿Ok? Pero bueno, ahora vamos a hablar ya en concreto de cuáles serían algunos nutrimentos que pueden estar asociados. Y las vitaminas, sobre todo estas que conocemos del complejo B, siempre las pensamos que, bueno, si una persona no tiene el suficiente vigor, siempre hay esa recomendación de un suplemento vitamínico para tener más energía. Pero las vitaminas estas que vamos a comentar tienen otras funciones además de las que ya normalmente conocemos, ¿no? Si hablamos de la tiamina, yo aquí me quiero ir centrando principalmente en cuáles pueden ser estos efectos cuando hay una deficiencia de cada una de ellas. Pero fíjense, podemos ver lesiones a nivel de neuronas, a nivel de lo que se conocen como cuerpos mamilares, o sea, lo que es el tálamo. Puede asociarse a síndromes amnésicos o trastornos de la memoria, así como la dificultad para adquirir nueva información. Es decir, si nosotros ya entendemos el trastorno del Alzheimer como una limitante para
manejar la información que habitualmente manejamos desde el día, desde en qué fecha viene un familiar o en qué día pasan un programa. Estas cuestiones pueden estar entre otras causas asociadas a deficiencias nutricionales. La niacina se estudia mucho en cuanto a lo que es las deficiencias en cuanto a la alimentación, pero fíjense en lo que es las enfermedades degenerativas en cuanto a nivel neurológico, podemos encontrar que también se asocian con la demencia, ¿sí? La demencia, la depresión, ¿sí? La confusión mental o el deterioro intelectual también se han asociado, se han podido identificar estas condiciones que pueden estar presentes en una persona que tiene deficiencia de esta vitamina. En el caso de la vitamina B12, que es la cobalamina, tiene funciones a nivel de glóbulos rojos, o sea, a nivel del sistema hemático, pero también podemos encontrar que estudios donde sugieren la posibilidad de que las personas con la deficiencia de esta vitamina pueden presentar conductas de desorientación, conductas depresivas, irritabilidad, alucinaciones, cambios súbitos, no esperados en la personalidad, y alteraciones en general de la conducta. ¿Ok? En lo que se refiere al ácido fólico, que normalmente lo identificamos y es muy recomendado en lo que es el embarazo o las primeras etapas del embarazo, para un desarrollo sano del bebé. También tiene algunas asociaciones que se han sugerido, ¿sí? Y aquí ciertamente, bueno, aunque no son muy claras, bueno, hay estudios que recomiendan o sugieren evaluar o identificar lo que pudiera ser la deficiencia de ácido fólico cuando hay problemas de desorientación, de pérdida de memoria o de dificultades en la concentración. O sea, entre otras causas puede haber una deficiencia de ácido fólico. ¿Ok? ¿Qué tiene que ver ahora los niveles de azúcar en la sangre, la glucemia? Siempre nos preocupamos por la cantidad alta de azúcar en la sangre, pero también el problema puede ser un problema los niveles bajos o una hipoglucemia. Y entre ellos lo que se ha asociado es que cuando una persona durante mucho tiempo va teniendo episodios de hipoglucemia, puede ser un factor que afecte la función cognitiva, ¿sí? En este caso podemos identificarlos como confusión, dolor de cabeza, es decir, dificultades para concentrarse en las actividades cotidianas. El deterioro cognitivo se puede presentar de forma gradual y puede derivar en una demencia vascular a causa de episodios constantes de glucemia baja o niveles bajos de azúcar en la sangre y que también se ha podido asociar al Alzheimer. Entonces, fíjense, por un lado, la hipoglucemia puede ser un problema. O lo contrario, también la hiperglucemia, es decir, personas que tienen niveles elevados de azúcar y que no son estos controlados, que pueden desarrollar enfermedades como diabetes y que no tienen un adecuado tratamiento para nivelar los niveles de azúcar. Los niveles elevados de azúcar de antemano desarrollan lo que se conocen como procesos inflamatorios. Y estos procesos inflamatorios generan neurodegeneración, es decir, daño a lo que es la estructura de las neuronas y todas sus conexiones. Bien, un factor importante y que no siempre nos fijamos mucho cuando hablamos de la alimentación es la hidratación, ¿sí? Preguntamos que si la persona comió lo suficiente, pero a veces se nos olvida ese pequeño detalle de cuánto líquido consumió en el día, ¿sí? La hidratación insuficiente se asocia al envejecimiento. El envejecimiento, entre otras cosas, es una reducción en la cantidad de agua total que tenemos en el cuerpo a lo largo de la vida. Es decir, cuando nacemos, tenemos el porcentaje más alto de agua en nuestro cuerpo, aproximadamente 70%. Cuando llegamos a los 60, 65 años en adelante, nuestro porcentaje de agua corporal debe ser aproximadamente 50, 55%. Es decir, ya somos menos agua y eso se nota en la piel, se nota en muchas funciones.
Por otro lado, el envejecimiento o en las personas ya mayores, hablando de personas mayores de 70 años, la percepción de sed no es tan fuerte, no es tan evidente como cuando somos jóvenes o cuando estamos en otra condición. Entonces, hay que estar vigilante de los mayores en lo que se refiere a la hidratación, porque resulta que aún incluso en nuestros medios del sureste, en nuestras regiones donde el calor es intenso, muchas personas a lo mejor no demandan o no solicitan agua suficiente. Entonces, independientemente de esto, hay que estarlo considerando. Y aquí, una persona con deshidratación, además de problemas renales, digestivos, que pueden entenderse, también hay problemas en cuanto a la capacidad de comunicación. Puede haber episodios de letargias. Ahorita vamos a ver un poco cómo la falta de agua puede afectar. ¿Sí? Hay diferentes signos en el cuerpo que nos pueden identificar deshidratación, desde la boca seca, ¿sí? Voy a poner en rojo aquellos datos que nos pueden hablar de un problema muy específico, como es esa sensación de letargia, los ojos hundidos, ¿sí? Pérdida de peso, sobre todo esa que les decía, pérdida de peso no intencional, ¿ok? Poca o nula orina, o la orina muy oscura, ¿sí? La turgencia de la piel es esto, es la elasticidad que tenemos. Si una persona se pellizca ligeramente lo que es la mano en la parte superior, y esa es la piel que se contrajo, se queda en ese lugar, en esa posición por mucho tiempo, nos puede hablar de una deshidratación. Pero aquí en rojo les pongo lo que pueden presentarse cuando una persona está deshidratada, como son alucinaciones, mareos, confusión. A veces cuando la persona tiene cambios muy importantes en la conducta, que pueden ser depresivos o con cierta violencia, pensamos en muchas cosas, pero lo que menos se nos ocurre pensar, ¿y qué tal si está deshidratado? ¿Qué tal si no ha tenido una suficiente hidratación? ¿Mm? Aquí podemos ver otras causas que son muy específicas, que pueden hablar de una deshidratación. Otro factor importante que podemos identificar es la orina, ¿sí? En las personas, en cualquier persona, la orina mientras más turbia, mientras más oscura, nos habla de una deshidratación mayor. La orina debe ser clara, debe ser rápida, o sea, debe ser de un olor pues muy bajo a lo que normalmente nosotros identificamos. ¿Sí? Bueno, si hay sospecha de demencia, el primer punto o la primera recomendación que tenemos que tomar en cuenta es el peso. Hay que estar verificando el peso lo más frecuentemente posible, ¿sí? Y de hecho, si hay pérdida de peso no programada, ¿sí? Esto nos puede ser un indicador de inicios de demencia o un avance en la demencia, ¿ok? Entonces, aquí el problema es que no solamente es que pierda peso. ¿Cuándo perdemos peso y nos da mucho gusto? Bueno, cuando quizás a lo mejor, efecto del ejercicio, la alimentación, perdemos grasa corporal en exceso. Eso es bueno. Pero cuando perdemos peso sin ninguna razón aparente, el problema es que perdemos agua, perdemos músculo, que son componentes corporales que son los que nos dan soporte y los que nos dan la inmunidad más importante ante las enfermedades. ¿Sí? También tenemos otros aspectos como son cambios en la alimentación, la saciedad Luis, temprana que les comentaba. ¿Sí? Luis, eh, disculpa, Hay que hacer por, el corte, ¿verdad? disculpa por esta interrupción. Sí. No debería cerrarse la sesión porque tenemos una cuenta extendida, pero en caso de que sí, compartimos en el chat el número de la próxima reunión en caso que se cierre. Si Ok. no, pues acá Sí, seguimos a todos. bien, por sí, porque dice menos de un minuto, pero bueno, ok, seguimos. Gracias. Entonces, bueno, esos son aspectos que